Bueno, en este caso vamos a analizar eh, en física el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son dos unidades básicas de física donde se trabaja primariamente con condiciones físicas, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniforme trabaja sobre una dimensión, ¿sí? En este caso vamos a poner sobre el eje X, que mayoritariamente se refiere al tiempo, mientras que en el desplazamiento trabaja sobre el eje Y. Bien, el movimiento rectilíneo uniforme tiene la particularidad de que a intervalos iguales de tiempo hay desplazamientos iguales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tiramos una bola sobre una recta, la bola va a hacer desplazamientos iguales sobre mismos intervalos de tiempo, ¿sí? Eso lo podemos observar físicamente. Entonces, este movimiento vamos a decir que tiene la particularidad de que la velocidad es constante y la velocidad va a ser igual a el desplazamiento sobre el tiempo, ¿sí? Esta es una cualidad muy importante, la razón de cambio del desplazamiento sobre el tiempo, ¿sí? Y en este caso nosotros si tuviéramos así, digamos, estuviéramos en el laboratorio y podríamos observar los fenómenos, podríamos ver que el tiempo según nuestro recorrido sería una recta lineal, ¿sí? Que esto lo llamaríamos una función lineal. Bien, y la velocidad, como ya habíamos dicho antes, la velocidad respecto al tiempo sería una constante. Bien, entonces vamos a analizar un poco más en detalle esto. Tenemos que la velocidad, despejando de la ecuación, sobre el tiempo va a ser igual al desplazamiento, ¿sí? Si la velocidad colocamos por tiempo final menos tiempo inicial, que es la variación del tiempo, sobre la variación de la distancia, tenemos que, reordenando términos, sabemos que la posición final va a estar dada por la posición inicial más la velocidad, y en este caso el cronómetro, al ponerlo en cero, justamente lo ponemos en cero, entonces el tiempo inicial no lo vamos a contar y el tiempo final lo vamos a contar como el tiempo común, ¿sí? Es decir, que el tiempo final va a ser igual que el tiempo común. Entonces llegamos a esta expresión, ¿sí? Que es la ecuación básica, que es una ecuación de orden lineal para predecir la posición que va a tener un objeto, sabiendo a priori la distancia inicial más la velocidad que va a tener por el tiempo transcurrido.
Básicamente, si nosotros por ejemplo quisiéramos saber la velocidad en un tiempo particular, supongamos de esta gráfica, tendríamos que hacer la derivada, ¿sí? Entonces directamente lo que podemos hacer, sabemos que por ejemplo que la razón de cambio, en este caso de la posición sobre el tiempo, es igual a la velocidad, podemos decir entonces que la velocidad va a ser, utilizando la notación de Leibniz, que esto es cálculo diferencial, decimos que un diferencial de x, es decir, una variación pequeña en x sobre una pequeña variación en t, es decir, esto estaríamos usando la derivada, sí, básicamente despejamos esto y ponemos que la velocidad por la diferencia en el tiempo es igual al diferencial en x, ¿sí? Bueno, entonces directamente acá lo que tendríamos que hacer, aplicamos las propiedades de integración, es decir, que si integramos desde acá, estaríamos integrando esta parte para llegar a este gráfico. Digamos, si este gráfico es la derivada de esto, acá lo que estamos haciendo es la operación inversa. Entonces la velocidad sabemos que es una constante, entonces podemos sacarla afuera de la integral y nos quedaría el diferencial del tiempo, y esto estaría acotado entre un tiempo inicial y un tiempo final. Bien, y acá sería diferencial de t, y acá sería igual, y también acá acotaríamos por la posición inicial respecto a la posición final y por el diferencial de x. Bien, entonces para poder resolver esto, para poder resolver directamente esto, lo que vamos a tener que utilizar básicamente es la regla de Barrow. Bien, que esto se utiliza en cálculo, regla de Barrow, que utiliza los procedimientos de integración por medio del teorema fundamental del cálculo integral. Bien, en este caso la regla de Barrow que nos dice que vamos a tener que a esta integral vamos a tener que sacarle la primitiva, que la primitiva de diferencial de t, sabemos que la primitiva va a ser t, y t la vamos a evaluar en t inicial y en t final, ¿sí? Y esto nos va a quedar entonces que va a ser la velocidad que habíamos dicho que era constante por t final menos t inicial, y esto nos va a quedar igual. También hacemos lo mismo con x, sacamos la primitiva y lo evaluamos en los límites superior e inferior. Bien, y al hacer esto directamente, esto nos va a quedar igual a x final menos x inicial, ¿sí? Bien, acá estamos, obviamente estamos viendo una forma ya directamente
con el cálculo de poder resolver esto, ¿sí? Entonces directamente acá nos quedaría que la velocidad, y acá suponiendo que el tiempo final sea el tiempo, va a ser tiempo final, el tiempo final es el tiempo, igual a, y acá sí ponemos posición final menos inicial. Bien, acá directamente entonces reagrupando términos, vamos a decir que posición inicial más velocidad por tiempo, y esto lo hemos hecho de forma integrando, ¿sí? Hemos llegado a la misma fórmula. Bien, esto puede parecer un poco complicado al principio, pero se utiliza simplemente las propiedades del análisis del cálculo para poder llegar a la expresión que nos va a significar poder predecir la posición según la variable de la velocidad y el tiempo. Bien.